Oda Nobunaga, el hombre más cruel de Japón. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita, tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Imagina por un momento un mundo sumido en el caos. Un país donde cada día era una lucha por sobrevivir, donde la guerra no era un evento excepcional, sino una rutina diaria. Así era Japón durante el siglo XVI. Una época conocida como el periodo Sengoku, o como muchos lo llaman hasta hoy. La era de los estados en guerra. Las tierras japonesas estaban divididas en múltiples feudos, gobernados por señores de la guerra conocidos como daimis. Estos hombres, sedientos de poder, no dudaban en levantar ejércitos y derramar sangre con tal de expandir sus dominios. Pero incluso entre todos ellos, había uno que destacaba. Un hombre cuyo nombre aún hoy provoca escalofríos. Su nombre era Oda Nobunaga. Para algunos, Nobunaga fue un visionario. Un líder que allanó el camino hacia la unificación de Japón. Pero para muchos otros, fue un demonio. Un tirano despiadado. Un carnicero sin alma. Un hombre cuya sed de sangre y poder parecía no tener límites. La historia de Oda Nobunaga no es la de un simple gobernante ambicioso. Es la historia de un hombre que cambió la historia de Japón, a costa de miles de vidas y de un sufrimiento indescriptible. Pero, ¿quién fue realmente Nobunaga? ¿Por qué su nombre aún es recordado con tanto temor? ¿Y qué fue lo que lo convirtió en una de las figuras más crueles y polémicas de toda la historia japonesa? Todo comenzó en el año 1534, en la provincia de Owari. Desde el momento de su nacimiento, Nobunaga no era como los demás. Hijo de un poderoso daimi, su destino estaba marcado por la política y la guerra. Pero incluso de niño, mostraba una personalidad difícil de controlar. Los sirvientes y miembros de su familia hablaban de sus excentricidades, de su comportamiento impredecible, de sus arranques de ira que podían pasar de la calma a la violencia en cuestión de segundos. Le apodaron el Loco de Owari, y durante años fue considerado un problema para su propio clan. Pero mientras todos lo subestimaban, Nobunaga planeaba en silencio. Observaba. Calculaba. Y poco a poco, fue demostrando que detrás de esa fachada de locura, había una mente estratégica y una determinación que rayaba en la obsesión. Cuando su padre murió repentinamente, Nobunaga apenas tenía 17 años. Y lo que ocurrió después, fue solo el principio de su leyenda sangrienta. Su primer acto tras asumir el poder fue, eliminar sin piedad a cualquiera que se interpusiera en su camino. No importaba si eran familiares, antiguos aliados o incluso miembros de su propio clan. Nobunaga no conocía la compasión. Una de las historias más recordadas de esta época, fue su enfrentamiento contra su propio hermano, Oda Nobuyuki, quien conspiró contra él. Cuando Nobunaga descubrió la traición, organizó un ataque fulminante y, sin mostrar el más mínimo remordimiento, ordenó su ejecución pública. Este fue solo el primero de muchos actos de violencia brutal que definirían su legado. Pero, lo que más impactaba no era solo su capacidad de eliminar enemigos. Era cómo lo hacía. Nobunaga aplicaba tácticas de terror psicológico. No bastaba con matar. Quería que sus enemigos sufrieran. Quería que su muerte fuera un espectáculo. Una advertencia para todos los que pensaran oponerse a él. Según crónicas de la época, Nobunaga disfrutaba observando las ejecuciones. A veces, incluso ordenaba métodos especialmente crueles, decapitaciones masivas, crucifixiones públicas e incluso quemas de aldeas enteras solo para infundir miedo. Se dice que en más de una ocasión, obligó a los familiares de sus enemigos a presenciar las torturas antes de ser ejecutados ellos mismos. Pero, ¿de dónde venía esa crueldad? Algunos historiadores creen que fue simplemente el resultado de la época en que vivió. Un tiempo donde la vida humana valía poco, y donde la guerra era el lenguaje universal. Pero otros, piensan que Nobunaga iba mucho más allá. Que su sadismo era personal. Que su ambición desmedida y su desprecio por la vida humana lo convirtieron en una especie de demonio con rostro humano. Incluso en su época, muchos comenzaron a llamarlo en secreto el demonio del sexto cielo.
Un título inspirado en una deidad budista que representa la arrogancia, la violencia y la tiranía. Pero esto solo era el principio. Porque lo que Nobunaga haría en los años siguientes marcaría a fuego la memoria colectiva de Japón. Y lo más escalofriante es que aún no hemos llegado a su crimen más infame. Un acto de brutalidad tan extremo, que incluso hoy, siglos después, se sigue debatiendo si fue real o una exageración histórica. Pero de eso, hablaremos en la próxima parte. Tras consolidarse como líder del clan Oda, Nobunaga ya había demostrado que su crueldad no era una excepción, sino una constante. Pero lo que vendría después, dejaría claro que su ambición y sed de poder no conocían límites. El Japón del siglo XVI estaba fracturado en decenas de territorios controlados por diferentes daimis. Cada uno con sus propios ejércitos, estrategias y alianzas. Pero Nobunaga no quería ser simplemente un señor feudal más. Su objetivo era mucho más grande, unificar todo Japón bajo su control absoluto. Una meta que, en aquella época, parecía una locura. Pero para él, la locura no era un obstáculo. Era su motor. Una de las primeras grandes pruebas de Nobunaga fue enfrentar al poderoso Imagawa Yoshimoto, uno de los daimis más influyentes de la época. En el año 1560, mientras Nobunaga aún era considerado por muchos como un líder joven e inexperto, Imagawa decidió lanzar una campaña militar para tomar Kioto, la capital imperial. Con un ejército de más de 25.000 soldados. Yoshimoto parecía imparable. Nobunaga, por su parte, apenas contaba con 3.000 hombres mal armados y mal entrenados. Pero lo que le faltaba en número, lo compensaba con astucia y una agresividad sin precedentes. El resultado fue la famosa batalla de Okiasama. Mientras el ejército de Imagawa descansaba confiado tras una larga marcha bajo el calor sofocante, Nobunaga lanzó un ataque sorpresa devastador. Sus tropas, moviéndose en la sombra y utilizando el terreno a su favor, arrasaron el campamento enemigo. En cuestión de horas, Imagawa Yoshimoto fue decapitado, y su ejército, completamente desbandado. Fue una victoria que cambió por completo la percepción que Japón tenía de Nobunaga. De repente, aquel joven considerado un loco, se transformó en una amenaza real. Un hombre capaz de derrotar a ejércitos mucho más grandes con tácticas inesperadas y una violencia desmedida. Pero para Nobunaga, eso apenas fue el comienzo. Tras la victoria, comenzaron las campañas de expansión. Pueblo tras pueblo, provincia tras provincia. Nobunaga marchaba con su ejército, dejando a su paso un rastro de destrucción y miedo. Uno de sus lemas más conocidos era simple pero aterrador. Mata a uno, aterra a mil. No solo destruía a sus enemigos. Se aseguraba de hacerlo de la forma más pública y humillante posible. Quienes osaban resistirse, eran ejecutados sin piedad. Quienes se rendían, a menudo, también. Nobunaga quería que el mensaje fuera claro. No había escapatoria. Solo había dos opciones, rendición incondicional o la muerte. Pero su crueldad no se limitaba al campo de batalla. Incluso dentro de su propio clan, Nobunaga mantenía un ambiente de terror constante. Cualquier sospecha de traición, cualquier palabra mal dicha, podía significar la ejecución inmediata. Se cuenta que una vez, uno de sus generales cometió un error menor durante una batalla. La respuesta de Nobunaga fue inmediata. Lo ejecutó delante de todo su ejército, y luego obligó a los soldados a marchar durante días sin descanso como castigo colectivo. El mensaje era simple. La disciplina se mantenía con sangre y miedo. Pero, ¿qué había detrás de esa mentalidad tan despiadada? Algunos cronistas de la época aseguran que Nobunaga veía la guerra como un juego de ajedrez, donde las piezas, fueran soldados o civiles, solo tenían valor estratégico. Otros aseguran que sufría de episodios de paranoia extrema. Que temía que sus propios hombres lo traicionaran, tal como él mismo había hecho con tantos otros. Y, mientras tanto, su fama de monstruo crecía. Los campesinos hablaban de él en voz baja, como si nombrarlo pudiera atraer la desgracia. Los monjes lo consideraban un enemigo natural de la espiritualidad y la paz.
Incluso algunos daimis comenzaron a formar alianzas entre ellos, solo para intentar detener su avance. Pero, ninguna estrategia parecía funcionar. Mientras su poder crecía, también lo hacía su crueldad. Y Nobunaga parecía disfrutar cada momento de su ascenso. Sin embargo, lo más oscuro aún estaba por venir. Porque en su camino hacia la unificación, Nobunaga cometería uno de los actos más brutales y controvertidos de toda la historia japonesa. Un acto que borraría la línea entre la guerra y el genocidio. Pero eso, te lo contaré en la próxima parte. Hasta este punto, Nobunaga ya había demostrado ser un estratega despiadado, un líder implacable y un verdugo sin remordimientos. Pero en el año 1571, su crueldad alcanzaría un nivel que incluso hoy, es difícil de comprender. Un acto que quedó grabado en los anales de la historia japonesa como uno de los crímenes más atroces jamás cometidos. Estamos hablando de la masacre del Monte Yei. En las montañas al noreste de Kioto, se alzaba el templo de Enryakuji, un enorme complejo budista que durante siglos había sido símbolo de paz, conocimiento y también de poder político. Los monjes guerreros de Enryakuji, conocidos como Sei, no eran simplemente religiosos. Eran un ejército armado. Fanáticos, disciplinados y, a menudo, involucrados en conflictos políticos. Durante generaciones, estos monjes habían sido una fuerza a temer y un obstáculo constante para los daimis que deseaban controlar Kioto. Nobunaga no iba a permitir que un grupo de monjes se interpusiera en su camino. Los conflictos entre Nobunaga y los Sei no eran nuevos. Ellos ya habían apoyado a sus enemigos en batallas anteriores. Y Nobunaga nunca olvidaba una traición. Pero en lugar de negociar o buscar una alianza, el líder del clan Oda tomó una decisión escalofriante: eliminar el problema de raíz. Y eso significaba aniquilar por completo el templo de Enryakuji, junto con todos los que vivían allí. La orden fue clara. No se harían distinciones. Hombres, mujeres, niños, ancianos, monjes, aprendices. Todos debían morir. El ejército de Nobunaga, compuesto por miles de soldados armados hasta los dientes, ascendió por las laderas del monte Yei al amanecer. Los relatos históricos describen la escena como una auténtica visión del infierno. Las campanas del templo sonando desesperadamente. Los gritos de los monjes tratando de organizar una defensa inútil. Las llamas comenzando a consumir las estructuras de madera. Y el aire, cargado del olor a carne quemada y sangre. Se estima que entre 3.000 y 4.000 personas fueron masacradas ese día. Muchos de los monjes, al verse rodeados, optaron por el suicidio ritual antes de caer en manos de los soldados. Otros murieron luchando hasta el final. Pero la mayoría fueron asesinados sin la menor compasión, mientras imploraban por sus vidas. Incluso los niños que estudiaban en el templo fueron ejecutados sin contemplaciones. Algunos cronistas afirman que Nobunaga observaba el avance de sus tropas desde un mirador, completamente impasible. Como si estuviera viendo un espectáculo necesario para su causa. Lo más escalofriante es que después de la masacre, Nobunaga ordenó que no quedara piedra sobre piedra. Los restos del templo fueron arrasados. Las bibliotecas, que contenían documentos y sutras budistas de incalculable valor histórico, fueron reducidas a cenizas. Nobunaga quería enviar un mensaje no solo a los monjes, sino a todo Japón. Esto es lo que sucede cuando te opones a mí. La masacre del Monte Yei fue más que una operación militar. Fue un acto de exterminio planeado y ejecutado con una frialdad absoluta. Después de ese día, el terror a Nobunaga se multiplicó. Su reputación de líder cruel y despiadado cruzó todas las fronteras. Incluso algunos de sus aliados comenzaron a temer que, algún día, ellos fueran los siguientes. Pero para Nobunaga, no había tiempo para mirar atrás. Su campaña de unificación seguía adelante. Y mientras más poder acumulaba, más brutal se volvía. La masacre de Enryakuji fue solo uno de los muchos episodios oscuros que marcaron su carrera. Porque después de los monjes, vendrían los daimis rebeldes. Los campesinos insurrectos.
y cualquiera que tuviera la osadía de enfrentarse al demonio del sexto cielo. Pero, ¿cómo era la vida diaria bajo el dominio de Oda Nobunaga? ¿Qué estrategias de terror psicológico aplicaba para controlar tanto a sus enemigos como a su propio pueblo? En la próxima parte, conoceremos los métodos más perturbadores de control y castigo que Nobunaga utilizó para mantener a todo Japón bajo su puño de hierro. Tras la masacre del Monte Yei, la reputación de Nobunaga como un líder despiadado quedó sellada. Pero lo más inquietante es que ese solo fue uno de los muchos métodos que empleó para consolidar su poder. A partir de ese momento, Nobunaga perfeccionó una estrategia de control basada en el terror psicológico, la manipulación y la violencia ejemplar. Cada movimiento estaba calculado para infundir miedo no solo entre sus enemigos, sino también entre sus propios aliados y súbditos. Nadie, absolutamente nadie, podía sentirse seguro cerca de él. Uno de los pilares de su gobierno fue la represión inmediata y desproporcionada ante cualquier acto de desobediencia. No importaba si el error era pequeño. Una mirada, una palabra mal interpretada. Podía costarte la vida. Se sabe que Nobunaga acostumbraba a castigar públicamente a sus generales por fallos menores. Los hacía desfilar encadenados por las calles. Y en muchos casos, ordenaba su ejecución frente a sus propios soldados, como advertencia. Una de las historias más conocidas es la de Shibata Katsuye, uno de sus generales más leales. Tras perder una batalla importante, Nobunaga le dio dos opciones: suicidio ritual o la ejecución inmediata. Katsuye, para sorpresa de muchos, optó por vivir, rogando por una segunda oportunidad. Sorprendentemente, Nobunaga le perdonó, pero no sin antes humillarlo públicamente. Lo obligó a caminar desnudo frente a sus tropas, atado y cubierto de barro. Un acto diseñado no solo para castigar, sino para quebrar el espíritu. Pero el control de Nobunaga no se limitaba a su círculo militar. La población civil también vivía bajo su sombra de terror. Los campesinos que osaban alzarse contra él sufrían castigos colectivos. Aldeas enteras eran arrasadas. Hombres y mujeres ejecutados en las plazas. Y en algunos casos, los niños eran vendidos como esclavos o asesinados delante de sus padres. Su lógica era simple. Si siembras el miedo en uno, los demás obedecerán sin cuestionar. Uno de los métodos más temidos de Nobunaga fue la crucifixión en masa. En varias ocasiones, especialmente tras sofocar revueltas campesinas o tras descubrir conspiraciones, ordenó crucificar a decenas de personas al mismo tiempo. Los cuerpos eran expuestos en las entradas de las ciudades, como una advertencia macabra para todo aquel que entrara o saliera. La imagen de hombres, mujeres y a veces incluso niños, colgados y muriendo lentamente bajo el sol, se convirtió en uno de los símbolos más oscuros de su régimen. Otra de sus estrategias de control fue la destrucción sistemática de la cultura y la religión de sus enemigos. Si un templo o santuario apoyaba a un rival, Nobunaga lo destruía hasta los cimientos. Quemaba libros, estatuas sagradas y obras de arte, borrando la identidad cultural de regiones enteras. Esto no solo tenía un objetivo militar. También buscaba desmoralizar a las poblaciones locales, haciéndoles sentir que resistirse a él era inútil. Incluso sus propias tropas comenzaron a temerlo. Se cuenta que, antes de cada batalla, muchos soldados del clan Oda realizaban plegarias en secreto. No para pedir la victoria, sino para que Nobunaga no se volviera contra ellos. Pero quizá, lo más escalofriante de todo, era el placer que Nobunaga parecía encontrar en el sufrimiento ajeno. Algunos testigos de la época relatan que, durante las ejecuciones, él observaba con una sonrisa, que disfrutaba de ver cómo sus enemigos suplicaban, cómo lloraban, cómo gritaban en sus últimos momentos. E incluso, en más de una ocasión, se dice que Nobunaga bajaba personalmente al campo de ejecución para dar el golpe final. Y mientras tanto, su poder seguía creciendo. Los daimis caían uno tras otro. Las provincias más ricas de Japón pasaban bajo su control. Su ejército se fortalecía día a día. Y su nombre se transformaba en una especie de leyenda viviente. Una figura que inspiraba obediencia ciega, pero también pesadillas.
Pero, no todo en su historia fue castigo y destrucción. En paralelo a su reinado de terror, Nobunaga también impulsó una serie de reformas que transformarían el futuro de Japón. Porque sí, incluso el hombre más cruel puede tener un lado estratégico. Pero, ¿fue Nobunaga solo un tirano sanguinario, o también un genio político? En la próxima parte, descubriremos cómo, entre masacres y traiciones, este demonio de la historia japonesa comenzó a sentar las bases para un Japón unificado. Hasta ahora, hemos visto a Oda Nobunaga como un líder despiadado, un hombre capaz de masacrar aldeas enteras, de aniquilar monjes y campesinos, y de gobernar bajo el miedo más absoluto. Pero, ¿sería justo reducirlo únicamente a un tirano sediento de sangre? La verdad es que detrás de ese rostro cruel, había también un estratega brillante, cuya visión política y militar cambió el curso de la historia japonesa para siempre. Porque, mientras empuñaba la espada, Nobunaga también estaba sembrando las semillas de un Japón moderno y unificado. Uno de los primeros signos de su genialidad fue su capacidad para entender que la guerra en el siglo XVI no se ganaba solo con fuerza bruta, sino con innovación. Mientras otros daimi seguían aferrados a las tradiciones del combate cuerpo a cuerpo, Nobunaga fue uno de los primeros líderes japoneses en adoptar el uso masivo de armas de fuego, los arcabuces. En la famosa batalla de Nagashino, en 1575, Nobunaga demostró su genio militar. Enfrentado a los temibles caballeros Takeda, famosos por sus cargas de caballería, Nobunaga utilizó una estrategia revolucionaria para la época. Colocó a sus arcabuceros en 3 líneas, protegidos por barricadas de madera, y ordenó que dispararan de manera escalonada. El resultado fue devastador. Las tropas Takeda fueron masacradas antes siquiera de poder alcanzar las líneas enemigas. Fue una de las primeras veces en la historia de Japón que las armas de fuego se utilizaron de manera táctica y coordinada. Desde ese momento, todos entendieron que el arte de la guerra había cambiado. Y Nobunaga estaba siempre un paso adelante. Pero su innovación no se limitaba al campo de batalla. En la administración civil, Nobunaga implementó reformas que desafiaron siglos de tradición feudal. Por ejemplo, abolió varios peajes y barreras que encarecían el comercio entre provincias, facilitando así el crecimiento económico. Permitió la libertad de mercado en las ciudades bajo su control y protegió a los comerciantes para que pudieran operar sin la intervención abusiva de otros señores feudales. Incluso fomentó la construcción de caminos y rutas comerciales más seguras. Estas medidas, que podrían parecer pequeñas, tuvieron un impacto enorme en la economía de Japón. Por primera vez, las clases mercantiles comenzaron a prosperar y las ciudades crecieron a un ritmo sin precedentes. Otro aspecto poco conocido de Nobunaga fue su relación con los extranjeros. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que veían a los europeos con desconfianza, Nobunaga reconoció el valor estratégico de establecer buenas relaciones con ellos. Permitió la entrada de misioneros cristianos, como los jesuitas, y permitió que construyeran iglesias y predicaran en su territorio. ¿Por qué? No porque Nobunaga se hubiera convertido al cristianismo, sino porque entendía que el comercio con los portugueses y españoles le daba acceso a armas, pólvora y tecnologías que ningún otro daimi tenía. Su pragmatismo político lo llevó incluso a ofrecer protección a las comunidades cristianas, siempre y cuando eso significara una ventaja militar o económica para él. Pero no todo era diplomacia y comercio. Su obsesión por el control absoluto seguía vigente. Nobunaga estableció un sistema de espionaje dentro de sus propias filas. Tenía informantes en todas partes, en los mercados, en los templos, en las casas de sus generales. Nadie sabía en quién confiar, y ese era justamente el efecto que Nobunaga buscaba. El miedo era su herramienta más efectiva. Y lo utilizaba con maestría. Incluso en su propia corte, las reuniones se llevaban a cabo en un clima de tensión constante. Una palabra mal dicha, una mirada fuera de lugar. Y el castigo podía ser inmediato. Mientras tanto, su poder seguía creciendo. A mediados de la década de 1570, Nobunaga ya controlaba la mayor parte del centro de Japón. Había eliminado a varios de sus enemigos más poderosos y estaba a un paso de conquistar la capital imperial, Kioto.
Pero Nobunaga no solo quería la capital. Quería controlar al mismísimo emperador. Al instalar un nuevo Shun bajo su influencia, Nobunaga comenzó a gobernar Japón desde las sombras, manipulando el poder político a su antojo. La idea de la unificación nacional, que por siglos parecía una utopía, ahora estaba más cerca que nunca. Pero mientras más alto subía, más enemigos acumulaba. Los daimi supervivientes conspiraban en secreto. Los monjes y campesinos le odiaban. Incluso algunos de sus propios generales comenzaban a temer lo que Nobunaga podría hacer si algún día les consideraba una amenaza. La pregunta ya no era si Nobunaga lograría unificar Japón, sino cuánto más lejos estaría dispuesto a llegar, cuánta sangre más derramaría para conseguirlo. Porque, como bien sabían todos los que le rodeaban, Nobunaga no conocía la palabra límite. En la próxima parte, veremos cómo su reinado del terror alcanzó su punto más alto. Y cómo, en medio de tanta violencia, comenzó a gestarse la traición que cambiaría su destino para siempre. El año era 1582. Después de más de 2 décadas de guerras, traiciones y masacres, Oda Nobunaga estaba más cerca que nunca de alcanzar su gran sueño, unificar todo Japón bajo su mando. Había derrotado a los clanes más poderosos. Había tomado el control de Kioto. Su influencia sobre el Shun era total. Y sus ejércitos, cada vez más numerosos y mejor armados, parecían imparables. Pero, cuanto más alto subes, más dura es la caída. Y para Nobunaga, la caída sería tan repentina como sangrienta. Todo comenzó con una campaña militar más. En el verano de 1582, Nobunaga envió a su mejor general, Hachiba Hideyoshi, a sitiar el castillo de Takamatsu, en la provincia de Bichu. La batalla estaba siendo más difícil de lo esperado. Y Hideyoshi solicitó refuerzos. Nobunaga, confiado como nunca, decidió acudir personalmente a la región para supervisar la campaña. Antes de partir, hizo una parada en el templo de Honji, en Kioto, donde pasaría la noche. Era una decisión que, sin saberlo, sellaría su destino. La mañana del 21 de junio de 1582, justo antes del amanecer, ocurrió lo impensable. Uno de sus propios generales, Akechi Mitsuhide, un hombre que había servido fielmente a Nobunaga durante años, se rebeló. Mitsuhide movilizó a sus tropas y marchó directamente hacia el templo de Honji, con una única orden: matar a Nobunaga. Pero, ¿qué llevó a Mitsuhide a traicionar al hombre más temido de Japón? La respuesta es compleja. Algunos historiadores creen que fue por humillaciones acumuladas. Nobunaga, en su estilo cruel y arrogante, solía insultar a sus propios generales en público. Y Mitsuhide no fue la excepción. Otros sugieren que Mitsuhide temía ser el próximo en caer en desgracia. Nobunaga ya había ejecutado o forzado al suicidio a otros comandantes por razones triviales. Tal vez Mitsuhide simplemente decidió atacar antes de ser atacado. También circulan teorías de conspiración que apuntan a que Mitsuhide pudo haber actuado bajo órdenes secretas de la corte imperial o incluso con apoyo de otros daimis rivales. Pero hasta el día de hoy, la verdadera razón sigue siendo un misterio. Lo que no es un misterio, es lo que sucedió aquella mañana. Las tropas de Mitsuhide rodearon el templo. Nobunaga, sorprendido y con muy pocos hombres a su lado, se dio cuenta rápidamente de que no tenía salida. Se dice que luchó con valentía, blandiendo su espada y derribando a varios enemigos. Pero estaba solo, y las fuerzas en su contra eran abrumadoras. Al comprender que su fin era inevitable, Nobunaga decidió morir según el código de los samuráis, el seppuku. Encerrado en una de las habitaciones del templo, rodeado por el humo de los incendios que Mitsuhide había ordenado prender, Nobunaga se abrió el abdomen con su propia espada. Antes de morir, ordenó a uno de sus servidores que le decapitara para evitar que su cabeza fuera exhibida como trofeo. Minutos después, el templo de Honji ardía en llamas. Y el cuerpo del hombre más temido de Japón desaparecía entre las cenizas. La noticia de la muerte de Nobunaga se extendió por todo Japón como un terremoto. En cuestión de horas, las ciudades entraron en estado de pánico.
Los aliados de Nobunaga quedaron en shock. Y sus enemigos celebraron en silencio. La era del terror parecía haber terminado. Mitsuhide, por su parte, se autoproclamó el nuevo gobernante y marchó hacia Kioto, creyendo que ahora controlaría el país. Pero la historia tenía otros planes. Porque mientras Mitsuhide intentaba consolidar su poder, Hachiba Hideyoshi, el general que estaba en plena campaña militar, se enteró de la traición. Y no perdió el tiempo. En solo 13 días, Hideyoshi movilizó a su ejército, recorriendo más de 200 kilómetros a una velocidad que parecía imposible para la época. El 2 de julio de 1582, en la batalla de Yamasaki, Hideyoshi aplastó a las fuerzas de Mitsuhide. El general traidor fue capturado por campesinos mientras huía. Y ejecutado sin piedad. Mitsuhide, el hombre que había matado a Nobunaga, apenas gobernó durante 13 días. La ironía de su destino es recordada en Japón como el reinado más corto de la historia. Y así, con la muerte de Nobunaga y la caída de Mitsuhide, comenzó una nueva lucha por el poder en Japón. Una lucha que sería liderada por el propio Hideyoshi. Y más tarde por otro personaje histórico que marcaría el final del periodo Sengoku, Tokugawa Ieyasu. Pero incluso tras su muerte, el legado de Nobunaga siguió vivo. Su brutalidad, sus reformas, su visión de un Japón unificado. Todo formaba parte de la transformación de un país que, pocos años después, entraría en uno de los periodos más estables de su historia. En la próxima y última parte, exploraremos el verdadero legado de Oda Nobunaga. ¿Fue realmente solo un monstruo sediento de sangre? ¿O un visionario cuya crueldad fue necesaria para construir el Japón moderno? La respuesta es mucho más compleja de lo que imaginas. Cuando las llamas consumieron el templo de Honji, y el cuerpo de Oda Nobunaga desapareció entre las cenizas, muchos creyeron que la historia de aquel hombre había terminado. Pero la verdad es que la muerte fue solo el comienzo de su leyenda. En los días siguientes a su fallecimiento, las calles de Kioto se llenaron de rumores. Algunos decían que Nobunaga no estaba realmente muerto, que había escapado disfrazado, y que algún día regresaría para vengarse de quienes lo traicionaron. Otros comenzaron a hablar de él como si fuera una entidad sobrenatural. En las tabernas, en los mercados y en los campos de batalla, su nombre seguía siendo pronunciado, pero ya no como el de un simple hombre. El rey demonio, el ogro de la guerra, el azote de los dioses. La figura de Oda Nobunaga pasó de ser la de un líder militar a la de una especie de espectro inmortal. Una advertencia viviente sobre los peligros de la ambición y de la sed de poder. Pero más allá de la mitología, la huella real que dejó en Japón fue profunda e irreversible. Su política de unificación, basada en la fuerza, el miedo y la innovación, cambió para siempre el mapa político del país. Antes de Nobunaga, Japón era un mosaico de clanes feudales enfrentados. Un país fragmentado, condenado a una guerra interminable. Pero después de él, la posibilidad de un Japón bajo un solo mando se volvió real. Sin las conquistas y reformas de Nobunaga, es probable que ni Hideyoshi ni Tokugawa Ieyasu hubieran logrado pacificar la nación. En términos económicos, Nobunaga rompió las cadenas del feudalismo más estricto. Abrió los caminos al comercio. Fortaleció las ciudades. Dio poder a los mercaderes y artesanos. Y sentó las bases para el crecimiento económico que Japón viviría en el siglo siguiente. Incluso en el ámbito militar, su legado fue indiscutible. La introducción estratégica de armas de fuego. La utilización de formaciones militares más modernas. Y la profesionalización de sus tropas. Fueron avances que cambiarían para siempre la forma de hacer la guerra en el archipiélago. Pero, ¿cómo debemos recordar hoy a Oda Nobunaga? ¿Como el monstruo que ordenó la masacre del Monte Yei? ¿Como el hombre que ejecutaba sin piedad a quien osara desafiarle? ¿O como el arquitecto de un Japón moderno y unificado? La respuesta, probablemente sea todas las anteriores.
Porque Nobunaga fue, ante todo, una contradicción viviente. Un estratega brillante. Y un déspota sanguinario. Un reformador visionario. Y un asesino implacable. Un hombre adelantado a su tiempo. Pero también atrapado por su propia sed de control y dominio. Hoy, más de 400 años después de su muerte, su figura sigue dividiendo opiniones. Para algunos historiadores japoneses, Nobunaga fue un héroe incomprendido. Alguien que hizo lo que nadie más se atrevía a hacer. En un momento en el que solo la fuerza podía traer la paz. Para otros, fue simplemente el rostro más cruel de una época marcada por el sufrimiento y el derramamiento de sangre. Pero hay algo en lo que todos coinciden. Japón no sería lo que es hoy, sin Oda Nobunaga. Su historia ha inspirado libros, películas, series y videojuegos. En el manga y el anime, Nobunaga aparece a menudo como el villano perfecto. Un hombre calculador, poderoso y temido. Casi una fuerza de la naturaleza. Y quizás, esa es la mejor manera de resumir su legado. Nobunaga no fue solo un hombre. Fue un terremoto. Una tormenta. Un huracán que arrasó con todo a su paso. Para que, después de la destrucción, surgiera un nuevo orden. Hoy, los turistas que visitan Japón pueden caminar por los mismos templos, castillos y campos de batalla donde Nobunaga escribió su sangrienta historia. Pueden ver estatuas en su honor. Y escuchar a los guías turísticos contar las leyendas que, siglo tras siglo, siguen sobreviviendo. Porque hay personajes históricos que mueren con el tiempo. Pero otros, como Nobunaga, se transforman en inmortales. Y ahora que conoces toda su historia, la próxima vez que escuches el nombre de Oda Nobunaga, antes de juzgarlo, recuerda que la línea entre héroe y villano, muchas veces, es más delgada de lo que creemos. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.